Este vídeo es una segunda parte. Si quieres ver la primera, dejo el link en la descripción y en el primer comentario. En ese vídeo expliqué por qué los juegos de Assassin's Creed son planos. Su diseño no te sumerge en la experiencia, no es profundo. Porque un diseño profundo es sinónimo de desafío, de aprendizaje, de focalizarse en una habilidad para dominarla poco a poco. El diseño de Assassin's Creed no es profundo porque se empeña en alejarte del riesgo. Ubisoft te vende una historia de rebeldía, realismo y sigilo con unas mecánicas que expresan todo lo contrario. Es la famosa, o quizá infame, disonancia ludonarrativa. Pero ahora, en este segundo vídeo, quiero ir más allá. La disonancia es doble. Ubisoft presume de una rebeldía que no tiene y también de una variedad que no tiene. De hecho, esa pretendida variedad es el origen de todos sus problemas. Sobre el papel, Assassin's ofrece muchos verbos distintos. Saltar, trepar, pelear, disparar, hurtar, cabalgar, explorar, gestionar, navegar... Pero cuando empiezas a jugarlo, todas esas experiencias se sienten igual de vacías. Las mecánicas son tan simples que las dominas desde el primer minuto, y no hay ninguna curva de aprendizaje. Lo son hasta tal punto que en ocasiones todo se resume en apretar infinitas veces la misma tecla o seguir la línea de puntos que marca un GPS. En cualquier caso, el problema es una falta de profundidad y el motivo es el clásico quien mucho abarca poco aprieta. La saga Assassin's no es variada, es excéntrica. Excéntrica en sentido literal, es decir, que no tiene centro. ¿Y qué es el centro? El centro viene siendo ese aspecto concreto del juego que contiene su esencia. Es el salto en Super Mario, el disparo en Portal, la cámara en Resident Evil. Cuando manejas al fontanero de Nintendo, todo lo que ves y oyes está al servicio del salto. Es un mundo diseñado para alimentar ese verbo. Y Miyamoto y sus discípulos mandan a la mierda al realismo con tal de perseguir esa propuesta al máximo. Super Mario va al grano. Es ante todo la sofisticación del salto. Por el contrario, Assassin's Creed no tiene centro. No es la sofisticación de nada. Lo que da a entender Ubisoft es que no quiere que te diviertas con sus batallas navales, su gestión de recursos, su conquista de guaridas. Tan solo quiere alardear de que sus juegos tienen batallas navales, gestión de recursos y conquista de guaridas. Podrían hacer un juego centrado solo en una de esas dinámicas, y quizá lo harían bien, pero no, ellos quieren todo a la vez porque es lo que se lleva en el AAA. Para incluir muchos verbos distintos en un solo juego, hay que licuarlos hasta que pierdan su forma. Assassin's es un zumo preparado sin amor, con ingredientes aleatorios que se han mezclado con prisa y como quien no quiere la cosa. Sus verbos son planos porque no tienen proceso de aprendizaje. Como jugador, no sientes el crecimiento de novato a maestro. Ubisoft te convierte en maestro desde el principio. Y suena bien, pero es el horror. Por eso, cuando juegas a Assassin's Creed 2, te da la sensación de ser un genio de los cuchillos para lanzar demasiado pronto. El primer día que los usas, en aquella misión contra Vieri, ya los manejas con toda la destreza posible, con la misma destreza que tendrás en tu viaje a Roma en busca de Rodrigo Borgia. Por culpa del autoapuntado, el Ezio joven de Florencia es tan diestro como el Ezio curtido de Estambul. No terminarás ninguno de sus juegos con la sensación de haber pulido poco a poco esa habilidad. Y lo mismo ocurre con el resto de habilidades. La cruda realidad es que no se puede ser un maestro de nada en tu primer día. Cuando Ubisoft te anuncia que serás un maestro de los cuchillos, de la navegación, de la caza o de los asesinatos sigilosos, en realidad te está convirtiendo en un novato. En un novato que está atrapado en un tutorial eterno. Porque jugar con autoapuntado es de novatos. Tener como enemigos a guardias sordos y ciegos es de novatos. Manejar un navío inmenso con 4 comandos es de novatos. Y llenar la interfaz de iconos y texto que te indican con pelos y señales lo que tienes que hacer es de novatos. Y que luego te pinten como el héroe más grande de todos los tiempos es el colmo de la condescendencia. Lo que pasa es que Ubisoft tiene prisa. Te pone las cosas fáciles para que te apresures en completar el juego.
Porque al final, el verbo esencial de Assassins no es ni saltar, ni pelear, ni disparar, ni hurtar, ni cabalgar, ni navegar. Es completar. Es ir tachando las tareas de un formulario, o como ellos lo llaman, secuencia de ADN, que suena más guay. En otras palabras, la clave de su éxito es el completismo. Esa obsesión por conseguir todos los coleccionables, por cumplir todas las misiones secundarias, por desbloquear todas las cinemáticas, incluso aunque conlleve una dinámica repetitiva durante decenas de horas. Es el tabaco de los videojuegos, ese vicio que todos padecemos en mayor o menor medida. Y duele decirlo, pero yo lo padecí cuando era fan de Assassins. Altair, Ezio, Connor no son héroes revolucionarios. Son recaderos del pueblo. Se van a hartar de hacer favores a desconocidos en lugar de hacer lo que hacen en los trailers. De todas formas, no es ningún secreto que esta industria está llena de completismo y recaderos del pueblo. Lo llamativo de Ubisoft es su receta particular, con sus atalayas, su sistema de conquistas, su interfaz hipersaturada. Una fórmula que me gusta llamar Ubisoftitis, porque con el tiempo se ha afianzado ya no solo en Assassins, sino en todos los AAA de Ubisoft. Aunque es cierto que hoy ya traspasa los límites de Ubi. Ubisoftitis es igual a excentricidad más completitis. Es engordar la experiencia a costa del disfrute. Es meter cada vez más contenido en tu juego y cada vez más fácil. Y ellos mismos saben que todo esto es una mierda, porque cada vez te ofrecen más mecanismos para agilizarlo. Primero presumen de que su parkour por las ciudades está genial, pero luego te meten túneles de viaje rápido para saltarte todo el parkour. También presumen de sus combates, pero la lluvia de flechas te ahorra los combates. Y ejemplos como estos hay miles. Elevadores y tirolinas, aumentar la munición de los cuchillos, el cañón de los huevos, prostitutas, ladrones o mercenarios a sueldo que te despejan la zona de guardias, y un sistema de combos para exterminar a los enemigos de 10 en 10 al estilo Kill Bill. Todo esto para que completar misiones secundarias no sea un calvario. Y yo me pregunto, ¿habéis probado eliminar esas misiones? That's plan B. Pero es curioso que esas herramientas son justo lo que te mantiene enganchado. Hasta que un día, por el motivo que sea, pones freno a la espiral adictiva. Es entonces cuando por fin ves con claridad que Assassin's Creed está roto. Su mundo, sus reglas, su diseño no funcionan. Está plagado de errores que arruinan la inmersión, ya sean bugs, glitches o cualquier cosa que se les parezca. Todos hemos vivido ese momento en el que corres hacia unos guardias para hacer un asesinato doble, pero el avatar empieza a subirse por los muebles y te descubren. No es un glitch, no es un bug, es mal diseño. O esos incontables momentos en que los guardias se quedan ciegos, sordos o directamente retrasados. Y muchas cosas más. ¿A dónde ha ido? ¡Ahí! ¡A ver! Será mejor que le amputemos los pies, ¿eh? ¡Ja! ¡Ahí! Por supuesto, la culpable de todo eso es la Ubisoftitis. Lo digo una vez más, quien mucho abarca, poco aprieta. Los de Assassins nunca se han molestado en arreglar los bugs y esas movidas. Antes de eso, ya están pensando cómo engordar su juego. He de decir que yo apenas he jugado la saga más allá del Black Flag, pero a cada nuevo título que anuncian es evidente que las cosas siguen igual. Sé que el Origins y los siguientes han traído cambios, pero lo esencial, los problemas que hemos tratado en estos dos vídeos, no parecen haber cambiado. Creed is a good franchise. Assassin's 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 Creed is a good franchise.